uno tiene que tratar de ser lo más real, no sé si realista, porque no es una cuestión de realista, uno tiene que ser lo más verosímil que pueda, ¿no? Por ejemplo, en este libro yo incluí muchos mapas de Nueva York, en Morir una mañana de verano en Nueva York. Y de hecho eran mapas personales que tienen incluso, yo he señalado con lápiz o con alguna cosa, las caminatas que yo hacía por Nueva York. Así que cuando estaba a punto de publicar ese libro, agarré esos mapas, ¿no? Por ejemplo, acá se ve. Todas estas líneas que están en el mapa de Nueva York son lugares por donde yo caminaba. Y muchos de esos lugares después están en la novela, por supuesto, ¿no? Ahora mi hija hace poco estuvo en Nueva York y le dije, anda a West Forest Street, por favor, anda a ver si está en el mismo lugar todo, como estaba. La última novela, que es futurista, que se llama Las nieves del Geoter, la escribí hace año y medio, 2 años. Me presenté a un concurso, no pasó nada en particular, y he dejado este último tiempo para dedicarme más a la música. Pero vos me conocés, por más que eso ocurra, uno va caminando, va manejando y saca un papelito y escribe 4 o 5 palabras y después llega a su casa y escribe 10. ¿Cómo haces con eso? Yo en general tengo un pequeño cuadernito, un pequeño blog, siempre cositas muy chiquitas que se pueden llevar a mi bolsillo. Porque me parece, y vos me vas a decir lo tuyo, me parece que si uno no toma nota en el momento que se te aparece algo, se evade y lo perdés como si fuera un sueño, que a la mañana lo recordaste y después se te pierde. Sí. ¿Vos cómo haces para recordar? Yo hago parecido. Yo me levanto temprano para ir al hospital, ¿no? En el auto tengo papelitos y un lápiz puestos en lugares estratégicos. En el hospital tengo las computadoras y los recetarios, así que cualquier cosa abro un archivo en la computadora, idea nueva y escribo 3 palabras. En una época, ahora también en el teléfono, aunque parezca loco, en el teléfono abro el teléfono y guardo una nota con 3 o 4 palabras clave, ¿no? Y así hago durante el día. Y es decir, vivís literalmente. En el colmo de la desesperación, repito lo mismo una y otra vez para no olvidarme. Y me voy con esa frase hasta que llego a casa y me puedo sentar y escribirla. Sí, aparte uno vive mirando el mundo, escuchando lo que uno le cuentan para ver qué puede sacar de eso, ¿no? Para ver qué puede hacer con eso. En ciertos momentos de la vida uno se mira a vivir y se da cuenta que todo lo que está haciendo es para que vaya a un libro, ¿no? Muchas veces. Muchas veces. Muchas veces. Y a veces cuando uno está muy mal, piensa, bueno, pero esto puede ser un buen texto, ¿no? Eso también tarde o temprano lo son. Claro. Como hablábamos hoy, a veces el fallecimiento de un ser querido, padre, madre, hijo, que es una tragedia, 5 o 10 años después se convierte en un texto impresionante. ¿Tu padre murió? Sí, mi padre murió a los 50 años. Vos eras muy joven. Yo tenía 22, 21. Sí. A mí me costó mucho poner la muerte de mi padre en literatura. Recién en el 88, 10 años después, cuando escribí General Acervida, el personaje, que tenía algo de mí, cuenta en esa novela el entierro de mi padre. Y ahí también escribí el poema del pescador. También la literatura es un poco un exorcismo de ciertas obsesiones que uno tiene a lo largo del tiempo y bueno, con eso te la puedes sacar de encima. Sí, siempre estamos ahí, ¿no? Siempre estamos escribiendo para sacarnos de encima lo que nos duele, lo que amamos, lo que deseamos, siempre estamos poniendo. Y hay temas que una y otra vez los estamos escribiendo todo el tiempo. Escribimos siempre el mismo libro, ¿no? O el mismo poema. Y repetimos los temas, repetimos las frases, las vamos cambiando. ¿No? Nos enamoramos de una frase y la trasladamos de un libro al otro. Borges, por ejemplo, tenía palabras que fueron tan repetidas que, bueno, uno, porque era Borges, si no diría, pero qué viejo repetidor. Fatigó las calles, fatigó los fatigó tal cosa, fatigó, sí, sobre todo fatigó las calles, pero
por ejemplo, La Habana Rosa, ¿no? Que era muy bueno porque le servía para la rima cuando él se quedó ciego y escribía sonetos. Pero La Habana Rosa lo dice 100 veces. Claro, como Borges no escribía con computadora ni se daba cuenta. Tenía que repetir. Que era una repetición. Pero sí, uno repite. Que son obsesiones. Obsesiones, uno se las tiene que sacar. Sí, son los fantasmas, ¿no? Sí. Y esa novela, Gardel, es un poco un homenaje a mi papá. Sí, bueno. De hecho. Claro, en la dedicatoria, por eso te hice hablar de tu padre, decís: a mi viejo que amaba el tango, pero desafinaba tanto que me llevó 2 décadas empezar a querer a Gardel. Exacto, escucharlo a papá era tremendo, porque no entonaba de ninguna manera. Y tanto es así que empezó a cantar y mi madre decía: callate, callate. Y yo lo odiaba a Gardel, lo odiaba pero con frenesí. ¿Y por qué lo odiabas a Gardel? Probablemente porque lo escuchaba mal, porque lo escuchaba esos discos viejos que sonaban la vocecita así, muy aguda, con las guitarritas al fondo. Entonces, cuando uno realmente se sienta a oírlo, ¿no? y más con la tecnología que tenemos hoy en día, y ahí uno descubre la voz que tenía, la afinación que tenía, y aparte, bueno, la vida de Gardel fue extraordinaria. Y ahí sí, lo a mí no dejé nunca de amar. Sí, además uno tenía esa idea de que los guitarristas se ponían guantes de box para tocar la guitarra. Eran terribles. Y ellos eran buenos guitarristas. Y eran gente que sabía mucha música, sí. Pero lo que eran malos eran las grabaciones. Sí, ¿no? Bueno. Pero gracias a Dios que las tenemos. Pero por supuesto. Y podemos disfrutar de eso increíble, las grabaciones de Gardel. ¿Vos pensás que hubo grabaciones de Gardel en la década del 20, casi la mayoría de las que conocemos son de la década del 20, hasta que él se junta con Lepera ya en los años 30. Pero esas grabaciones, incluso yo tengo discos que son acústicos, que se ponían todos atrás y... Todos duritos. Duritos, claro. Con la cara empolvada que no le gustaba a Borges. Sí, claro. Y Borges dijo una vez una cosa muy divertida, que dice que dijo que no le gustaba Gardel porque tenía la misma sonrisa de Perón. Esos chistes que se mandaba Borges, que después armaban unos escándalos espantosos. Claro. Ay, hermosos. Y es cierto, la sonrisa era... Sí, carismático. Pero vos a ese libro lo has querido bastante. Sí, lo he amado ese libro, lo he amado... Bueno, tuvo mucho éxito, mucho suceso. Por lo menos fue muy leído. Sí, y muy atacado. Muy atacado. Muy atacado. Fue, sí. Fue demasiado atacado, pobrecito. Pero sí, lo he amado mucho porque... Bueno, pero te atacaron desde la defensa enconada de Gardel. Exacto, porque vos no lo tratás mal. No, al contrario, lo trato muy bien. Pero no, lo que me fascinó de ese libro, que pocas veces me ha ocurrido, ¿no? Cuando uno escribe, uno se sienta a escribir, uno puede adoptar una actitud profesional y seria. Pero ese libro lo escribí como en una especie de cosa febril, caótica, donde se me iban ocurriendo cosas divertidas y entonces las iba poniendo. Y me acuerdo sobre todo que lo escribía de madrugada, como a las 5 o 6 de la mañana antes que amaneciera. Y escribía 2 o 3 horas y ahí lo dejaba y me iba a correr, que es otra de mis pasiones. Y en esa época leíste muchísimo sobre Gardel. Me leí todo lo que encontré de Gardel, lo leí porque quería ser fiel a su historia. Así que yo siempre digo al que se acerca al libro por primera vez, ojo que todo lo que digo es cierto. O sea, más allá que deformaste... Más allá que que puede hacer una novela con un libro. Pero todo es cierto, las fechas, dónde estuvo, con quién habló. Pero aparte hay cosas muy locas de ese libro. Cuando yo escribí ese libro hay un personaje que él se encuentra en el barco que dice llamarse Hicks y es un directivo de la Paramount. Entonces él lo quiere convencer a Hicks de que lo contrate, la cuestión es que se emborrachan juntos y en un accidente en el camarín él lo mata a Hicks y se caga con el cuerpo y lo tira al océano. Con Gardel me pasó algo increíble, que la verdad es, a ver si está por acá esto, a ver si lo tengo por acá. La cuestión es que este libro me lo regalaron 2 años después que yo había escrito la novela.
Un día estaba hojeándolo así y de golpe veo una foto que dice Gardel con William Hicks firmando un contrato y el tipo ese, Hicks, tenía anteojos igual que mi personaje y yo en ese momento dije, esto no me lo va a creer nadie, ¿cómo me van a creer que yo inventé un personaje? Así que la literatura tiene esa cosa loca que uno no entiende de golpe cómo hay ciertas casualidades, porque ¿cómo puede ser que haya ciertas casualidades? Me interesan mucho las biografías, por ejemplo. Tengo muchísimas biografías. Porque en realidad, por ejemplo, acá está la biografía de Lorca, que es de Gibson, que es buenísima, ¿no? Porque siempre me ha interesado cómo una persona llega a ser lo que es, o en qué momento llega a ser lo que es. Borges tiene una frase que dice que tarde o temprano un hombre descubre quién es, y a partir de ese momento ya no puede volver atrás. Y siempre estoy pensando en eso, en los tipos que han hecho cosas increíbles. Y me encanta, acá tengo la biografía de Julio Verne, ¿no? Cuando uno piensa en Julio Verne, todo lo que escribió, esos libros impresionantes, que prácticamente superan la realidad que vivimos, ¿no? Entonces siempre me gusta leer cómo esos tipos sufrieron, les dieron con todo, tuvieron que volver a pararse, volver a insistir, volver a seguir. Tu relación también con Nueva York aparece también en el libro de Gardel. Sí, y has escrito Moriré una mañana de verano en Nueva York. Sí. Bueno, tal vez tenga que ver con la infancia de nuevo, ¿no? Como mis padres vivieron un año en Estados Unidos y vivían en Boston y hablaban de Nueva York, evidentemente me ha cautivado. Pero aparte un poco de eso tiene que ver con lo que decía Borges, ¿no? De que es bueno situar las historias en un lugar donde la gente no la conozca muy bien. Y acá en Argentina hablar de Nueva York para muchos es una cosa fantástica, no es una realidad, ¿no? Acabas de decir la palabra fantástica. También te interesa muchísimo lo que es ciencia ficción o literatura proyectiva, ¿no? Sí. Me interesa mucho, la verdad, sobre todo porque, bueno... Vos has escrito una novela donde en Buenos Aires, por lo menos, está dominada por chinos. Por chinos, sobre todo por chinos. Todas las calles están con nombres chinos, los barrios se han cambiado por nombres chinos, y eso lo ubicás dentro de 30, 40 años. Un poco más, pero igual es el futuro que nos espera. Ya Estados Unidos está muy inquieto por el poderío chino. Sí. Y ¿cuántos son? 1.700 millones de chinos. O sea que cuando yo era chico acá no había chinos. No, pocos. Pocos. Y ahora hay muchos. O sea, realmente hay muchos. Entonces, en realidad la idea de eso, yo me reí muchísimo porque esta Buenos Aires fantasmagórica que has inventado, con todo un montón de cosas que ocurren entre los chinos y los que todavía resisten. Y la tecnología. Sí, pero curiosamente también esa novela futurista que es La lluvia del Medsat, en ese futuro en el cual el Medsat es una especie de satélite poderoso que anuncia las lluvias con minutos, segundos y qué intensidad van a tener. Y todo está tecnológicamente gobernado. Esa idea surgió cuando yo descubrí una mañana que estaba rodeado de supermercados chinos, cosa que antes no había. Entonces ahí le digo a mi mujer, vamos a estudiar chino, porque me gustaría entender un poco más a los chinos. Y estuve 2 años estudiando chino, de hecho ahora a la china la saludo en chino, le digo, ni hao, ni hao. Se chen, le digo, hola y adiós, le digo. Y ella se divierte y me regala paquete de pastillas. Es así. La cuestión es que ahí me metí a estudiar chino porque me parecía que una novela que reflejara una futura dominación china tenía que tener palabras
reales chinas, ¿no? Y de hecho Y la dejás novela... el nombre de algunos barrios, Sí, el nombre sí, de sí. algunas calles, Sí, en lugar de ser Belgrano es Belgrano Ciampao, me parece. Palermo-Pekín, ¿no? En lugar de Palermo-Hollywood tenemos Palermo-Pekín. Bueno, eso estamos a un paso, A un que se paso. ocurre. La autopista Mao que va al centro, ¿no? La punta del obelisco que se ha caído porque ya el centro no existe. Sí, es muy divertida. La lluvia al Metzat. Te has divertido mucho mientras la escribías. Sí, me he divertido mucho, me he divertido mucho. Y después de eso escribí Las nieves del Geoter, que es, esa novela transcurre en un semestre estival y después viene el semestre invernal donde todo está cubierto por nieve y todo transcurre bajo la superficie, ¿no? En las profundidades. Pero bueno, sigue el mismo personaje, siguen los chinos. Y ahora tengo en mente la última de esa trilogía, en la cual el imperio se siente amenazado por la literatura y los libros y decide consumar, digamos, la solución final de los libros. La solución final que la dieron en Fahrenheit 451. Que la dieron en... Sí, sí. Pero bueno, en esta novela el protagonista dice, bueno, dado que Fahrenheit 451 no surtió tanto efecto como esperábamos, ahora vamos a encontrar un sistema mejor, ¿no? Entonces la cuestión es que inventan una máquina donde... Es como una especie de continuación de Bradbury. Una especie, inventan una máquina donde ponen un libro y lo llevan a un punto X del espacio, vaya a saber dónde. Y la novela empieza cuando prueban la máquina y entra un libro en la máquina, en lugar de irse. Entonces, el que recibe el libro descubre que es el libro de la arena de Borges. Y cuando lo ve, se da cuenta de que es un arma, no es un libro. Porque un libro eterno es un arma, un libro, como decía Borges, si uno le prende fuego a una página del libro de la arena, va a haber un incendio eterno, porque si el libro es infinito, va a estar todo el tiempo quemándose. Y si uno lo apagara, habría humo eterno. Entonces, el que recibe ese libro descubre ese libro de la arena y ahí empieza un policial donde el imperio necesita recuperar el libro para mandarlo de vuelta a Buenos Aires y diferentes grupos terroristas quieren hacerse el libro para derrocar el imperio. La música es otra pasión. A veces digo, ¿por qué no me dediqué a la música? Vaya a saber, ¿viste? Pero la verdad siempre quise tocar el piano y hace algunos años comentándole a mi suegra, che, mirá, el piano, yo tengo un piano en el campo. Bueno, entonces agarraron este piano, lo subieron en un camión y me lo trajeron acá. Así que, y con la música me pasa como con la literatura, ¿viste? Cada partitura es un universo que lo tenés que entrar, tenés que entenderlo un poquitito y una vez que lo entendés, digamos, te brinda, lo único que te brinda son satisfacciones, ¿no? ¿Cómo haces a tiempo para tu profesión, la literatura, el piano y tu vida de relación? ¿Cómo haces? Bueno, por empezar, tenés tu familia, etc. Sí. Bueno, ¿qué hacía Hemingway? Hemingway a la mañana se levantaba, escribía tanta cantidad de palabras, contaba las palabras y si el número y lo que había escrito le satisfacía, chao, se iba a pescar al Caribe. Alejo Carpentier, el enorme narrador cubano, él decía que solo escribía 2 páginas de cuaderno por día. Todas las mañanas, muy temprano se levantaba, él ya era un hombre muy mayor en los últimos años, y 2 páginas de cuaderno. Y le decían, nada más que 2 páginas, le decía el periodista. Y él dijo, sí, pero son 600 páginas de cuaderno a fin de año, que hace un libro de 300 páginas. Exacto, bueno, mira, increíble, pero es así. Uno piensa, una página por día, 360 es un año, listo. Y un libro 300 es enorme. Sí, claro. Un libro de 360 páginas. Y bueno, es enorme ahora acá, porque las editoriales quieren libros chiquitos. Libros cortitos, y pocas pero palabras. En España los libros cada vez son más gruesos. Y Almudena tiene esos libros grandotes, Malena. Claro, y todos los que... y todos los Muñoz que Molina ha propuesto Almudena Grandes ahora para los próximos años, ¿no? Que dice que van a ser 6, 7 tomos.
Sí, bueno, pero eso lo hace un gran escritor. Sí. Un gran escritor puede escribir un gran libro, ¿no? Pero hay grandes libros que son muy aburridos. Y seguro, sí. Yo recomiendo siempre que cuando un libro empieza mal y te aburre, que lo largues, porque... Si empieza mal no es bueno. Si empieza mal no es bueno. La primera página tiene que agarrarte, pero del cogote, sí, ya. Sí, y si no hace eso... Un cross, como decía Art, ¿no? Un cross a la mandíbula, la primera frase. Sí. Pero aparte así como a veces nuestras ideas funcionan, ¿no? Se nos ocurre el comienzo o el final. A veces el medio, pero es muy común que uno empiece por... La idea es la primera frase, ¿no? O la última. La candente mañana de verano, que Beatriz Viterbo. Frente al pelotón de fusilamiento. Te agradezco, Marcelo Zamboni, que hayas venido aquí a este programa. Creo que hemos tenido una charla donde tomamos desde recuerdos personales hasta tu sentido de la literatura y de la vida. Te agradezco mucho. No, te lo agradezco a vos, Raúl. Ha sido una continuación de todo lo que hablamos a lo largo de todos estos años. Muchas gracias. Claro que sí. Gracias a vos.